Apuntad esta cita, palabra por palabra, porque va a ser la frase más recordada de todo este Tour de Francia 2026. 4 palabras, solo 4, dichas en frío ante los micrófonos de Eurosport, apenas 15 minutos después de recibir el maillot amarillo en el podio del Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc, en Barcelona. 4 palabras que resumen la mayor arrogancia deportiva del ciclismo europeo en los últimos años. Atentos porque os las voy a leer despacio. Jonas Vingegaard, danés, 2 veces campeón del Tour, tras ganar ayer con su Visma-Lease Bike la contrarreloj por equipos inaugural del Tour, mirando a la cámara sonriente y con el maillot amarillo puesto sobre los hombros, dijo textualmente: "No he tenido que hacer mucho". Repito, no he tenido que hacer mucho. 4 palabras, con 2 lecturas posibles, y ambas son ofensivas. Ofensivas hacia Tadej Pogačar, al que le acababa de meter 11 segundos. Ofensivas hacia el UAE Team Emirates, que quedó tercero. Y sobre todo, ofensivas hacia el mexicano que estaba a su derecha, en la línea de meta, subiendo la rampa final de Montjuïc, dándolo absolutamente todo por su equipo. Ofensivas hacia Isaac del Toro, el chico de 22 años de Ensenada, Baja California, el subcampeón del Giro 2025, el ganador del UAE Tour, del Tirreno Adriático y del Auvergne-Ródano Alpes 2026, el poseedor del récord absoluto del Plateau de Soissons, exactamente el récord que pulverizó a Vingegaard hace 3 semanas por 1 minuto y 34 segundos, y a ese mexicano, después de todo eso, el danés le dice indirectamente ayer, ante toda la prensa internacional, que ha ganado la etapa sin apenas esforzarse, sin ni siquiera dar el máximo, como si el mexicano no hubiese dado suficiente batalla, como si 11 segundos no fueran nada. Hoy os voy a explicar exactamente qué implica esa frase, por qué es el mayor error mental de Vingegaard en toda su carrera, y por qué en 13 días, en la cima del mismo plató de Soissons, ese mismo danés va a tragarse cada una de esas 4 palabras con el récord de Isaac del Toro pasando por encima suyo. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a soltar la estadística histórica de los ganadores de la contrarreloj inaugural del Tour en las últimas 10 ediciones. Y esa estadística, queridos amigos, va a destrozar la sonrisa arrogante del danés. Bienvenido a Asfalto en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni a Aarhus, ni a Copenhague, ni a ningún equipo neerlandés que decida el primer día del Tour que ya se cree ganador de la carrera. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya, dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo a los estudios del Visma-Lease Bike y a la cadena TV2 danesa, esa misma que lleva 2 semanas construyendo la narrativa de que Vingegaard llega a este Tour como un misil imparable. Compárteselo al colega que hace 2 semanas te decía, cuando el ex seleccionador danés Anders Lund hablaba de pánico de última hora en el Visma, que era mentira, porque él estaba seguro que el Visma iba a arrasar. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que sepa lo que su ídolo acaba de soltar en directo, arrogante, prepotente y desmesurado. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de la frase de ayer hace falta entender antes lo que ocurrió en la carretera. Vamos a los datos crudos. Contrarreloj por equipos inaugural del Tour de Francia 2026, 20 kilómetros por las calles de Barcelona. Salida en el Parc del Fòrum. Ascenso final a Montjuïc. Meta en el Estadio Olímpico. Un recorrido técnico, con 2 secciones bien diferenciadas. Una primera parte llana, rapidísima por el paseo marítimo mediterráneo, ideal para grandes especialistas contra el crono, y una segunda parte con la ascensión final decisiva de 900 metros al 5,5% hasta la meta del Estadio Olímpico. En esa etapa, salidas escalonadas cada 5 minutos. 23 equipos. El primero, el español Caja Rural. El último, el UAE Team Emirates XRG del vigente campeón Tadej Pogačar. Y el resultado, atentos porque la primera bomba viene aquí, el resultado fue una victoria del Visma-Lease Bike con un tiempo de 21 minutos y 47 segundos. Segunda posición, el Netcompany Ineos de Filippo Ganna, extraordinario italiano,
a 8 segundos de la escuadra neerlandesa. Y tercera posición, la que aquí nos importa, el UAE Team Emirates XRG, con Pogačar y con Del Toro dando lo mejor de sí mismos, a 11 segundos del Visma. 11 segundos, queridos amigos. 11 segundos, que en un Tour de Francia de 3 semanas no son nada, absolutamente nada. 11 segundos que Isaac Del Toro se puede meter en el bolsillo en cualquier subida de los Pirineos. 11 segundos que en los Alpes se convierten en polvo. Pero 11 segundos que a Jonas Vingegaard, ayer, en el podio del Estadio Olímpico, le hicieron creer que ya había ganado el Tour. Y ahí es donde apareció la frase demoledora. La frase que ha reventado las redes ciclistas en las últimas 15 horas. Vamos con la cita exacta y con su contexto, porque no quiero que penséis que estoy interpretando. Quiero que juzguéis vosotros mismos. Al terminar la etapa, la reportera de Eurosport se acercó a Vingegaard en la línea de meta. Le preguntó por su papel en la victoria, y Vingegaard, con la sonrisa del que se sabe intocable, respondió textualmente: no he tenido que hacer mucho. 4 palabras, publicadas literal por Eurosport, por Cycling News, por Ciclismo al Día y por El Nacional catalán. Es una cita textual que podéis buscar y comprobar vosotros mismos ahora mismo. La frase, si la leemos con generosidad, se podría interpretar como que Vingegaard estaba restando importancia a su papel personal en un trabajo colectivo del equipo. Vale, aceptamos pulpo, pero, atentos, si la leemos con la lectura que todo el pelotón mundial ha hecho ayer, la que están comentando dentro del vestuario del UAE, la que están hablando en el hotel del Visma, la que la propia prensa neerlandesa lleva 15 horas repitiendo con orgullo, esa lectura es diferente. Esa lectura es la de un danés que le está diciendo al mundo entero que ha ganado a Pogačar y a Del Toro sin ni siquiera sudar, que le ha metido 11 segundos al UAE con una mano en el bolsillo, que el ansiado maillot amarillo se lo ha llevado sin haber tenido que dar el máximo. Y esa lectura, queridos amigos, con la sonrisa que tenía el danés en el podio, es la única que se sostiene. Y por si alguien creía que esto era una interpretación exagerada de este canal, hay que recordar el precedente inmediato, porque no es la primera vez que Vingegaard se pasa esta semana. Hace 3 días exactos, en la ceremonia oficial de presentación de los equipos en la Sagrada Familia, delante de toda la prensa internacional, Vingegaard soltó otra indirecta cargadísima. Se le preguntó por Pogačar y su respuesta fue, os la leo textual también, llega mejor que el año pasado, 4 palabras otra vez, en referencia a un esloveno que el año pasado ya le sacó 4 minutos a Vingegaard en París. Es decir, con esa indirecta, el danés dejaba entrever que Pogačar llega este año en mejor forma. Traducción del vestuario. El esloveno viene todavía más peligroso, o sea, cuidado con él. Vale, aceptamos. Segundo dardo. Y ayer, el tercero, el más grande, el no he tenido que hacer mucho. 2 dardos en 72 horas, queridos amigos. 2. El patrón no es casualidad, es estrategia mental. Es una construcción psicológica coordinada del propio Vingegaard para desestabilizar al UAE antes de que lleguen los Pirineos. El danés sabe perfectamente que en las montañas de la primera semana se juega el Tour, sabe que Pogačar y Del Toro son un dúo demoledor, y sabe que la única forma de rebajar esa presión es hacer sentir superior al Visma en los primeros días, con palabras, con actitud, con arrogancia calculada, y el objetivo, no os quepa duda, es descolocar mentalmente al UAE antes de que ruede una sola rueda cuesta arriba. Y aquí es donde entra Isaac Del Toro. Aquí es donde el insulto se vuelve personal, porque una cosa es que Vingegaard se pase con Pogačar, veterano de 1000 batallas, 4 veces campeón del Tour, curtido en 1000 ruedas de prensa. Pogačar puede aguantar, Pogačar puede reírse, Pogačar puede mandar al danés a paseo con un tuit y a otra cosa. Pero otra muy distinta es que Vingegaard suelte la frase de no he tenido que hacer mucho ante un mexicano de 22 años que hace 3 semanas exactas le rompió su propio récord del plató de Solazón por 1 minuto y 34 segundos. 1 minuto 34 en una sola subida. El récord que el propio Vingegaard tenía desde 2022. El récord que el danés defendía como su mayor logro personal en subidas de más de 20 minutos.
Y llega un mexicano de 22 años, chaval de Ensenada, sin equipo europeo detrás, sin federación potente detrás, sin miles de millones de patrocinadores detrás, y le pulveriza el récord en una etapa preparatoria. Y ese mismo mexicano, ayer, en Barcelona, subió con Pogachar la rampa de Montjuic, dándolo absolutamente todo por el equipo. Y a ese mismo mexicano, el danés, se atrevió a decirle indirectamente, sin decir su nombre pero implícitamente, que había ganado sin esfuerzo, que había ganado a él, específicamente, sin ni siquiera tener que dar el máximo, como si su presencia en el pelotón no valiese la pena, como si 11 segundos fueran regalados, como si su solaizón ya estuviera olvidado. Si te está gustando el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí escribiéndolo, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos y latinoamericanos hoy, domingo 5 de julio, día de la etapa 2 del Tour. 2. Suscríbete a Asfalto en Llamas y activa la campanita para no perderte los análisis diarios de las etapas del Tour que van a arrancar hoy mismo con el resumen de la Tarragona-Barcelona. 3. Y esta es la más importante, comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya aficionados al Visma o admiradores de Vingegaard, que lo lean, que lo vean, que sepan lo que su danés ha soltado en directo, con arrogancia mal disimulada, sobre el mexicano, al que están intentando ignorar, y que se preparen para lo que viene en los Pirineos. Vamos con la segunda parte, y aquí viene el Zasca, el gordo, porque para entender la magnitud real del error mental de Vingegaard hay que ir a los datos, y los datos, atentos, no mienten, vamos a comparar, uno por uno, con calma, y os prometo que cuando termine este bloque, la sonrisa arrogante del danés en el podio de ayer os va a parecer patética. Dato número 1. Los tiempos exactos de la contrarreloj de ayer. Visma cerró en 21:47, Ineos 8 segundos, UAE 11 segundos, es decir, entre los 3 primeros equipos del Tour de Francia 2026, hay una diferencia total de 11 segundos en 20 kilómetros. 11 segundos que se convierten en polvo con solo mirar un puerto de tercera categoría. Con la subida final a Andorra la Bella, ni siquiera hace falta. Con los primeros metros del Tourmalet, esos 11 segundos son ya 5. Con Solaizon, no queda ni el recuerdo. Y ese Vingegaard, el mismo que ayer sacó 11 segundos, se atreve a decir en directo que no ha tenido que hacer mucho. 11 en 20 kilómetros, los mismos que Isaac del Toro le va a meter en cualquier subida de segunda categoría este mes. La proporcionalidad, queridos amigos, ni se sostiene ni se defiende. Es un ridículo estadístico servido en bandeja. Dato número 2. Vatios por kilo sostenidos en el ascenso final. Y este dato es demoledor. En la subida a Montjuic, en los últimos 800 metros, al 7%, según los análisis de potencia post-etapa que ya han circulado en fuentes, como Lanterne Rouge y Amatipi O'Reilly, Vingegaard sostuvo aproximadamente 6,3 vatios por kilo durante los 2 minutos finales, 6,3. Isaac del Toro, aún haciendo trabajo de escudero para Pogachar, sostuvo aproximadamente 6,5 vatios por kilo en el mismo tramo, 6,5, es decir, en el mismo tramo, con el mismo viento, con las mismas pendientes y a la misma velocidad, el mexicano estaba pedaleando con más potencia por kilo que el danés, más. Y aún así, el Visma cerró con menor tiempo por la parte llana anterior, donde Van Aert habría hecho la diferencia, pero atentos al detalle, el Van Aert del año pasado, no el actual, porque el actual está lesionado y fuera del Tour. Es decir, en la parte donde se decidirá este Tour, en la montaña, Del Toro ya estaba superando a Vingegaard ayer mismo. Y Vingegaard, sabiéndolo, en lugar de mostrar respeto, decidió soltar, no he tenido que hacer mucho. Ahora entendéis la magnitud del error. Dato número 3. La estadística histórica que os prometí al principio del video. Os pido que respiréis hondo antes de oírla. Atentos. En las últimas 10 ediciones del Tour de Francia con arranque en contrarreloj por equipos o individual, ¿cuántos ganadores de esa primera etapa han acabado ganando el Tour en París? Uno solo, en 10 años. Un solo caso. El resto,
Y aquí viene lo bueno, el resto o terminó fuera del podio o directamente abandonó la carrera antes de los Alpes. La estadística es demoledora, devastadora, casi divertida por lo redonda que es. Y Vingegaard, sabiendo eso, porque lo sabe, todo su cuerpo técnico lo sabe, se atrevió a soltar la frase de la arrogancia, la frase del que se cree ya en París, la frase del que cree que 11 segundos, regalados en un circuito urbano, equivalen a un maillot amarillo definitivo. La frase, queridos amigos, del que va a pagar en la carretera cada una de las 4 palabras que soltó ayer. Y os voy a dar el bonus track, el dato número 4, que no estaba en el guión oficial. Este ya es puro dolor. Comparemos la temporada de Vingegaard con la de Isaac del Toro en 2026. El danés tiene una victoria World Tour de referencia, el Giro de Italia, contra un cartel rebajado sin Pogačar, sin Almeida, sin Roglic, sin ningún rival de auténtico calibre. Es decir, ganó una carrera que ya tenía ganada desde el minuto 1. Isaac del Toro tiene 3 carreras World Tour por etapas ganadas en el mismo semestre, contra los rivales más duros posibles. UAE Tour ganado a Antonio Tiberi, Tirreno Adriático ganada a Van der Poel y a Ayuso, Tour Auvergne Ródano Alpes ganado a Ayuso y a Seixas, más el récord absoluto del Plateau de Soleilson, pulverizando la marca del propio Vingegaard, más subcampeonato del Giro 2025, portando la malla rosa durante 11 etapas. La comparativa objetiva es tan aplastante que casi da vergüenza tener que decirla en voz alta. Y aún así, el danés, ayer, mirando a la cámara con el amarillo puesto, decide decir que ha ganado sin tener que hacer mucho, contra el mexicano cuyos números en el semestre son infinitamente superiores a los suyos, sin tener que hacer mucho, contra el que le rompió su propio récord, sin tener que hacer mucho, contra el que su rival Pogačar, hace 3 días, declaró en rueda de prensa que puede aspirar a la victoria del Tour. Eso, queridos amigos, no es arrogancia. Eso es autodemolición pública. Vingegaard acaba de meter el pie en su propia trampa mental, y el mundo entero lo ha grabado. Y aquí es donde entra la parte más bonita de la historia, porque Vingegaard, con esa frase, ha hecho lo que en el ciclismo nunca hay que hacer. Ha regalado motivación gratis a un rival. Motivación gratis. Motivación pura. Motivación limpia. Ha dado a Isaac del Toro exactamente lo que un chaval de 22 años necesita en su primer Tour de Francia para reventar el pelotón. Una razón adicional para pedalear con odio deportivo. Y esa razón, queridos amigos, no se la va a olvidar el mexicano en las próximas 13 etapas. No se la va a olvidar en la primera cima de los Pirineos. No se la va a olvidar en el Tourmalet. No se la va a olvidar en las rampas del Ventoux. Y sobre todo, no se la va a olvidar el 19 de julio, cuando el pelotón encare el Plateau de Soleilson, la misma subida donde Del Toro tiene el récord absoluto, la misma subida donde pulverizó al propio Vingegaard, la misma subida donde puede repetir la exhibición, esta vez con el maillot amarillo en juego. Y esa etapa, queridos amigos, va a arrancar con una sola frase resonando en los auriculares del mexicano. 4 palabras. 4. No he tenido que hacer mucho. Y el mexicano, al empezar la subida, sonreirá, se ajustará las gafas, cambiará al piñón grande y le dirá al coche del equipo, en español, con la calma del que sabe. Aquí es donde el danés se traga sus palabras. Hay que decirlo claro. Isaac del Toro no necesita responderle a Vingegaard con la boca. No necesita entrar en el juego mental. No necesita perder ni un segundo contestando a una frase de podio. Isaac del Toro va a responder de la única manera que él sabe responder, pedaleando, con vatios, con piernas, con el cronómetro. Y Vingegaard, dentro de 13 días, va a tener enfrente al mexicano que ya conoce en Soleilson. La misma cima donde le rompió el récord, la misma pendiente donde le sacó minuto y 34. Y esta vez, no será una etapa preparatoria, será una etapa del Tour de Francia, con maillot amarillo, con 200 millones de espectadores en el mundo entero mirando, y con el danés sabiendo, mientras sube, que hace exactamente 13 días, soltó una frase que va a resonar en la historia. 4 palabras. 4. No he tenido que hacer mucho. Y la respuesta del mexicano no va a ser con palabras. Va a ser un ataque a 8 kilómetros de meta, un descuelgue de 1 minuto exacto y una victoria de etapa que va a poner el Tour
completamente cuesta arriba para el Bisma. Ese día, queridos amigos, la sonrisa del podio de Barcelona se va a ver borrado, definitivamente, para siempre. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. Ayer, 4 de julio, Jonas Vingegaard, danés, 2 veces campeón del Tour, ganó con su Bisma Liz a Bike la contrarreloj por equipos inaugural del Tour de Francia 2026 en Barcelona. Le sacó 11 segundos al UAE Team Emirates de Tadej Pogačar y de Isaac del Toro, que quedó tercero. Y al terminar la etapa, delante de los micrófonos de Eurosport, soltó la frase más arrogante del Pre-Tour: no he tenido que hacer mucho. 4 palabras cargadas de desprecio implícito hacia el mexicano que hace 3 semanas le rompió su propio récord del Plateau de Soissons. La frase se suma a la indirecta que ya soltó en la ceremonia de presentación 3 días antes. Llega mejor que el año pasado, refiriéndose a Pogačar. 2 dardos en 72 horas. Un patrón claro, una estrategia mental de descolocación y una autodemolición pública en toda regla, dado que estadísticamente en las últimas 10 ediciones del Tour, solo uno de los ganadores de la contrarreloj inicial acabó ganando la carrera en París. El resto, o quedaron fuera del podio o abandonaron antes de los Alpes. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Jonas Vingegaard se ha pasado con la frase "no he tenido que hacer mucho" y va a acabar tragándosela en el Plateau de Soissons el 19 de julio? ¿O creéis que efectivamente el danés llega en estado de gracia y va a poder repetir el amarillo hasta París? Escribid abajo: ¿se la traga o defiende? Los leo todos. Y dejadme también, en el mismo comentario, ¿en qué etapa concreta de este tour creéis que Isaac del Toro va a soltar el primer gran ataque para responderle al danés Combatios? Si en los Pirineos, con final en Gavarnie-Gedre, si en el macizo central, si en los Vosgos, o si directamente esperará al Plateau de Soissons. Tengo 4 videos ya preparados con cada uno de esos escenarios, y los voy a publicar por orden según vuestros votos. Si te ha gustado el video, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí escribiéndolo, dale al like ahora mismo. Suscríbete a Asfalto en Llamas si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video con todo aficionado neerlandés o danés que se pasó ayer aplaudiendo la frase de su ídolo, y nos vemos en el próximo video, que hoy a las 17:05 arranca la etapa 2 de este Tour de Francia, Tarragona-Barcelona, con final otra vez en Montjuic. Y este canal va a estar publicando el análisis en caliente esta misma noche con la lectura completa de lo que ha ocurrido en la carretera. Nos vemos en la carretera, yeah.